Buenos días. Bueno, vamos a hacer algo, porque si ustedes como yo nos olvidamos tomar el café de la mañana, me hacen un favor, si todos se pueden parar. Por favor. Bueno, ustedes también. Ahora cierren sus ojos. Estamos entre amigos con completamente confianza. Cierren sus ojos y apunten a donde creen que está el norte. Ahora abren sus ojos. El punto es, si no saben dónde quieren llegar, cualquier camino les va a llevar. Y esto es importante. Se pueden sentar, gracias. Esto es importante porque a propósito de los próximos minutos de mi charla es que convencerlos, como todos amigos de la libertad, campeones de la libertad, que no vamos a llegar al norte si no nos enfocamos en la seguridad. ¿Cómo hago para...? Bueno, disculpa. Bueno, antes que todo quiero agradecer a CEDICE y felicitarles por sus 30 años, especialmente a Rocío Quijaro por invitarme a foro, a Rafael Alonso y todo el equipo de la Junta Directiva de CEDICE por su liderazgo, el equipo por el excelente evento que están haciendo. Realmente están promoviendo la libertad en uno de los ámbitos o ambientes más difíciles en todo el mundo. Les doy gracias y felicitaciones. Y también me pido que me tengan un poco de paciencia, aunque soy latino, nací en Estados Unidos, de padres bolivianos, por cierto. Entonces mi lengua materna parece que es español o spanglish. Me considero un boligringo. Entonces, si me enredo una palabra o dos, me perdonan. Y bueno, yo, la mayoría de mi carrera profesional ha sido en el ámbito de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Fue como parte de la Marina de Guerra de Estados Unidos, como parte de la Fuerza Especial. He estado en combate en áreas como Liberia, Irak, Afganistán, Djibouti, en África. Entonces, la mayoría de mi trayectoria profesional ha sido trabajando en el sector de defensa. Pero debo reconocer a alguien, porque por esta persona estoy aquí hoy en día con ustedes, compartiendo algunas de mis ideas. Y esta persona es alguien que me imagino que todos ustedes conocieron, si no lo conocieron, le conocieron ayer, que era ponente. Y me refiero al doctor Alejandro Chafuen. Porque todos ustedes lo conocen al doctor Chafuen como un campeón, uno de los más grandes campeones de la libertad. Pero yo lo conozco a Alex como un campeón de la seguridad. Porque Alex ha tenido una visión mucho más amplia de lo que es mayormente conocido en este movimiento. Él ha tratado de vincular áreas y sectores que normalmente no están tradicionalmente vinculados con la libertad y meterlos para crecer el movimiento. Por ejemplo, religión, con sus grandes estudios desde los escolásticos, empezó a meterse con obispos, con una red completamente diferente y promover nuestras ideas para que lleguen a ese campo. Y lo mismo ha hecho en seguridad. Porque cuando yo le conocí a Alex, después que salí de mi servicio militar, fui a estudiar en la Universidad de George Mason, donde... golpe de Estado. Donde en George Mason, para los que conocen, es una de las mejores universidades para conocer y entender y aprender los pensamientos y los conceptos del libre mercado. Y realmente no te dejan graduar de la universidad si no realmente entiendes qué es el libre mercado y cómo funciona. Y después que terminé fui a trabajar en una fundación Atlas, que imagino que todos conocen, ahí donde conocí a Alex Chafuen. Y me acuerdo la primera vez que nos conocimos porque me hizo dos preguntas muy claves y para que se ubiquen un poco de su pensamiento, su visión que ya estaba planteando. La primera pregunta era, ¿cuál es tu profesor favorito en George Mason? Bueno, eso era fácil para mí, era el Dr. Walter Williams y estaba bien, aceptado. Y la segunda era, ¿cómo fue tu servicio militar? Y si te ubicas esas dos preguntas, Alex ya estaba mirando para adelante diciendo, mira, he visto mi currículo, dijo, esta persona ha estudiado economía, pero también tiene una experiencia que muchos no tenemos.
le debemos usar y me empezó a presentar este proyecto, un centro que ahora dirijo que se llama Centro de Seguridad para una Sociedad Libre. Y creo que esto es importante, el trabajo que hacemos en el centro, no simplemente porque lo dirijo, porque por lo que dijo alguien ayer, Axel Kaiser, lo que dijo, la batalla de las ideas. Después de la caída del muro de Berlín, muchos han hablado de, terminó el socialismo, ganó el capitalismo, vinimos con la Unión Soviética y su modelo económico no funcionó. Pero en realidad esto fue cuando empezó la nueva batalla de las ideas, con nuevas amenazas, el llamado socialismo del siglo XXI. Para enfrentar estas nuevas amenazas, tenemos que ampliar nuestro conocimiento sobre la libertad y vincular otros temas como la seguridad y ver cómo se relacionan. Empezamos en definir un poco qué es la seguridad, porque eso creo que aquí a veces nos confundimos, porque hay una grande diferencia entre la seguridad y la defensa. Para empezar, la defensa está más relacionado con el concepto de Estado. ¿Ok? La defensa es un concepto mucho más moderno, que podemos decir que empezó en el siglo XVII con el Paz de Westfalia, el Tratado de Paz de Westfalia, y ha ido modernizando más que todo para proteger las funciones del Estado. Cosas como las Fuerzas Armadas, inteligencia, policía, justicia, todos son para defender propiedad, personas y territorio. Pero la seguridad es mucho más amplia. La defensa es componente de la seguridad, pero es un componente no más. La seguridad va mucho más allá, porque la seguridad tiene que ver no simplemente con el Estado, la seguridad tiene que ver con el individuo, especialmente con el bienestar del individuo. Y cuando hablamos del bienestar del individuo, estamos hablando de muchas cosas más como el desarrollo, estamos hablando de temas sociales, educación y todo lo que está envuelto. Porque si lo piensan de una manera muy personal, cuando salen de su casa en la mañana, la única inseguridad que se preocupan es que no te asalten, te roben o te maten. O también estás preocupado que hay ingresos, que hay empleo, que hay oportunidades. Y muchas veces son las inseguridades económicas que te llevan a cometer un delito que tal vez no hubieras cometido en otra situación. Entonces hay que entender esa diferencia, distinción entre seguridad y defensa, porque cuando hablamos de seguridad como un reto para la libertad, estamos hablando de todo. Y si aceptas, hay algunas premisas que tenemos que aceptar si vamos a hablar de seguridad. La primera premisa se presupone que la existencia de un Estado moderno es tener un buen nivel de desarrollo y paz. Y esto tal vez excluye a algunos de mis amigos anarcocapitalistas, que yo también soy anarcocapitalista en mis mejores momentos, y esos momentos mayormente son cuando estoy durmiendo y soñando de una sociedad libre donde no hay la intervención de Estado, pero el problema es que después me despierto y me doy cuenta que el gobierno existe, no solamente en mi país, pero en todos los países, entonces tenemos que trabajar dentro de ese ámbito. La segunda premisa es que el Estado continúa siendo el principal actor en el mundo internacional. O sea, que estados hablan con otros estados. Y los dos idiomas que mayormente hablan los estados son idiomas de economía y idiomas de seguridad. Y la tercera premisa básica es simplemente que la seguridad y el desarrollo son dos medios trascendentales, o sea que son dos necesidades vitales permanentes para el logro del bienestar de los individuos. Prácticamente que seguridad y desarrollo son dos caras de la misma moneda. Porque mira, el trabajo que se dice, el trabajo que hacemos todos nosotros como parte de la sociedad civil, en términos económicos, lo que está a la mano derecha de ese organigrama, es que llevamos una contabilidad contra el Estado para que ellos sepan que tienen que llevar buenas políticas de libre comercio, de propiedad privada, para avanzar el desarrollo del país. Entonces, porque si dejamos que el gobierno haga lo que quiere hacer, ellos van a abusar de esos poderes y van a llegar a ser intervencionistas en la economía y eso no les resulta ningún tipo de desarrollo que todos queremos. Pero ¿qué hacemos con seguridad en la sociedad civil? Porque si la sociedad civil no lleva ese mismo tipo de contabilidad contra el gobierno en términos de seguridad, en términos de inteligencia, en términos de policías, en justicia, de fuerzas armadas, el gobierno también va a abusar. Y como todos somos liberales acá, nadie cree en los monopolios, ¿no? No hay monopolio perfecto y nosotros no somos a favor de los monopolios. Pero si no estudiamos la seguridad, le das el monopolio al gobierno. El gobierno tiene el monopolio sobre estudios de seguridad y defensa. Si necesitas cifras, si necesitas estudios, la única fuente de información sería el gobierno.
Entonces, como sociedad civil, nos tenemos que también meter en este ámbito para que no abusen de ese poder. Y realmente lo que estamos hablando al final del día, desarrollo, paz, seguridad, estamos hablando del bienestar y la estabilidad. Porque esto, si les recomiendo un libro para mis amigos chilenos que están hoy con nosotros, para que comprobar que Chile no solo nos dio buenos economistas, también nos dio buenos académicos de defensa. Quiero reconocer un gran amigo, General John Griffith, del Ejército de Chile, que ha escrito, si les recomiendo un libro, ha escrito un libro que se llama La Teoría de Seguridad y Defensa en el Continente Americano, donde él desarrolla muchos de estos conceptos y habla de que, mira, si tienes mucho desarrollo sin seguridad, que estás en esa cuadra, lo que sería el número 2, pero está ahí arriba, tendrías, alto desarrollo, pero falta de Estado de Derecho que podía promover cosas como la corrupción. En cambio, si tienes mucho desarrollo, pero sin libertad, especialmente libertad económica, te lleva a un país autocrático y totalitarismo. Y muchas veces cuando doy esta charla a estudiantes o otros alumnos, les muestro diferentes mapas, ¿no? Son mapas que se llama el Centro de Seguridad para una Sociedad Libre. Y creo que esto es importante, el trabajo que hacemos en el centro, no simplemente porque lo dirijo, porque por lo que dijo alguien ayer, Axel Kaiser, lo que dijo, la batalla de las ideas. Después de la caída del muro de Berlín, muchos han hablado de, terminó el socialismo, ganó el capitalismo, vinimos con la Unión Soviética y su modelo económico no funcionó, pero en realidad esto fue cuando empezó la nueva batalla de las ideas, con nuevas amenazas, el llamado socialismo del siglo XXI. Para enfrentar estas nuevas amenazas, tenemos que ampliar nuestro conocimiento sobre la libertad y vincular otros temas como la seguridad y ver cómo se relacionan. Empezamos en definir un poco qué es la seguridad, porque eso creo que aquí a veces nos confundimos, porque hay una grande diferencia entre la seguridad y la defensa. Para empezar, la defensa está más relacionado con el concepto de Estado. ¿Ok? La defensa es un concepto mucho más moderno, que podemos decir que empezó en el siglo XVII con el Paz de Westfalia, el Tratado de Paz de Westfalia, y ha ido modernizando más que todo para proteger las funciones del Estado. Cosas como las Fuerzas Armadas, inteligencia, policía, justicia, todos son para defender propiedad, personas y territorio. Pero la seguridad es mucho más amplia. La defensa es componente de la seguridad, pero es un componente no más. La seguridad va mucho más allá, porque la seguridad tiene que ver no simplemente con el Estado, la seguridad tiene que ver con el individuo, especialmente con el bienestar del individuo. Y cuando hablamos del bienestar del individuo, estamos hablando de muchas cosas más como el desarrollo, estamos hablando de temas sociales, educación y todo lo que está envuelto. Porque si lo piensan de una manera muy personal, cuando salen de su casa en la mañana, la única inseguridad que se preocupan es que no te asalten, te roben o te maten. O también estás preocupado que hay ingresos, que hay empleo, que hay oportunidades. Y muchas veces son las inseguridades económicas que te llevan a cometer un delito que tal vez no hubieras cometido en otra situación. Entonces hay que entender esa diferencia, distinción entre seguridad y defensa, porque cuando hablamos de seguridad como un reto para la libertad, estamos hablando de todo. Y si aceptas, hay algunas premisas que tenemos que aceptar si vamos a hablar de seguridad. La primera premisa se presupone que la existencia de un Estado moderno es tener un buen nivel de desarrollo y paz. Y esto tal vez excluye a algunos de mis amigos anarcocapitalistas, que yo también soy anarcocapitalista en mis mejores momentos, y esos momentos mayormente son cuando estoy durmiendo y soñando de una sociedad libre donde no hay la intervención de Estado, pero el problema es que después me despierto y me doy cuenta que el gobierno existe, no solamente en mi país, pero en todos los países. Entonces tenemos que trabajar dentro de ese ámbito. La segunda premisa es que el Estado continúa siendo el principal actor en el mundo internacional. O sea, que estados hablan con otros estados. Y los dos idiomas que mayormente hablan los estados son idiomas de economía y idiomas de seguridad. Y la tercera premisa básica es simplemente que la seguridad y el desarrollo son dos medios trascendentales, o sea que son dos necesidades
vitales permanentes para el logro del bienestar de los individuos. Prácticamente que seguridad y desarrollo son dos caras de la misma moneda. Porque mira, el trabajo que hace CEDICE, el trabajo que hacemos todos nosotros como parte de la sociedad civil, en términos económicos, lo que está a la mano derecha de ese organigrama, es que llevamos una contabilidad contra el Estado para que ellos sepan que tienen que llevar buenas políticas de libre comercio, de propiedad privada, para avanzar el desarrollo del país. Entonces, porque si dejamos que el gobierno haga lo que quiere hacer, ellos van a abusar de sus poderes y van a llegar a ser intervencionistas en la economía y eso no les resulta en ningún tipo de desarrollo que todos queremos. Pero ¿qué hacemos con seguridad en la sociedad civil? Porque si la sociedad civil no lleva ese mismo tipo de contabilidad contra el gobierno en términos de seguridad, en términos de inteligencia, en términos de policías, en justicia, de fuerzas armadas, el gobierno también va a abusar. Y como todos somos liberales acá, nadie cree en los monopolios, ¿no? No hay monopolio perfecto y nosotros no somos a favor de los monopolios. Pero si no estudiamos la seguridad, le das el monopolio al gobierno. El gobierno tiene el monopolio sobre estudios de seguridad y defensa. Si necesitas cifras, si necesitas estudios, la única fuente de información sería el gobierno. Entonces, como sociedad civil, nos tenemos que también meter en este ámbito para que no abusen de ese poder. Y realmente lo que estamos hablando al final del día, desarrollo, paz, seguridad, estamos hablando del bienestar y la estabilidad. Porque si les recomiendo un libro para mis amigos chilenos que están hoy con nosotros, para que comprobar que Chile no solo nos dio buenos economistas, también nos dio buenos académicos de defensa. Quiero reconocer un gran amigo, General John Griffith, del Ejército de Chile, que ha escrito, si les recomiendo un libro, ha escrito un libro que se llama La Teoría de Seguridad y Defensa en el Continente Americano, donde él desarrolla muchos de estos conceptos y habla de que, mira, si tienes mucho desarrollo sin seguridad, que estás en esa cuadra, lo que sería el número 2, pero está ahí arriba, tendrías, alto desarrollo, pero falta de Estado de Derecho que podía promover cosas como la corrupción. En cambio, si tienes mucho desarrollo, pero sin libertad, especialmente libertad económica, te lleva a un país autocrático y totalitarismo. Y muchas veces cuando doy esta charla a estudiantes o otros alumnos, les muestro diferentes mapas, ¿no? Son mapas de diferentes índices de cómo está desarrollando el mundo en diferentes factores. Los dos mapas de arriba son más vinculados con la economía, propiedad privada y libertad económica, y la de abajo con más temas de seguridad, corrupción y lo que el famoso Estado o infamoso Estado fallidos. Y lo primero que se da cuenta, si lo miras con cuidado, es que realmente estamos mirando el mismo mapa, solo cambian los colores. Los países que tienen problemas económicos, o sea, tienen alto desempleo, alta inflación, mucho control de precios, tarifas, lo demás, que produce la pobreza, también son los mismos países que tienen mucha crimen y violencia, narcotráfico, terrorismo, pandillas, insurgencias. Los problemas, cuando lo miramos de una manera macro, están vinculados en lo mismo. Como dijo Ian Vázquez ayer del Instituto Cato, que creo que en un estudio que estaban haciendo, que la libertad económica está vinculada con otras libertades civiles, política, prensa. Bueno, la libertad económica también está vinculada con la seguridad y lo puedes ver empíricamente por todo el mundo, la evidencia es abundante. Cuando voy a cada país trato de mirar estas cifras para ver cómo están relacionados estos dos temas y mayormente miro las cifras de libertad económica y las cifras de algún tipo de crimen y violencia, mayormente homicidios que se recuerdan mucho en las Naciones Unidas. Y casi todas las veces, con algunas excepciones, pero mayormente las relaciones así, inversa, para que te muestre claramente la correlación. Y no creo que hay ningún país en América Latina que esto es más evidente, desafortunadamente, que aquí en Venezuela, donde ves que la libertad económica, empezando 15 años atrás, en 1998, cayó más que 20 puntos. Gradualmente cayó más que 20 puntos, que está ahorita uno de los países con la peor libertad económica de toda la región y de todo el mundo, por cierto. Mientras, los homicidios han salido sobre las nubes.
Eso no lo tengo que decir, ustedes lo saben bien, pero esa diferencia que existe, ese gap que hay ahí al final a la mano derecha, es lo que está produciendo ahorita la situación que estamos viviendo, o que ustedes están viviendo, pero nosotros estamos sintiendo acá en América Latina. Si se acuerdan, ¿qué es lo que empezó la primavera árabe? La primavera árabe empezó en Tunisia con un señor que quería empezar su negocio y el gobierno le dijo, no puedes sin este permiso, sin esta regulación. Y él dijo, ¿cómo voy a proveer para mi familia? Bueno, eso es tu problema. Y se incendió en fuego en manera de protesta y eso se volcó y empezó la primavera árabe. Bueno, en Venezuela está pasando lo mismo, cuando hay filas para comprar papel higiénico y pan y al mismo tiempo en el camino hacia la tienda te puedes morir de un asalto, un ataque, la gente va a responder y eso es lo que estamos viendo. Porque hoy en día, aunque yo comparto todo lo que dijo mis amigos, todos mis amigos liberales, que ha habido mucho crecimiento económico en América Latina, pero también las amenazas que siempre han existido están creciendo. Amenazas como el narcotráfico, como el terrorismo y como las armas que están entrando al país de una manera muy abundante. Y como estoy de poco tiempo, voy a apurar las últimas, y ya estoy terminando. Pero el escenario geopolítico en la región está cambiando de una manera muy drástica y peligrosa. Porque estas amenazas están siendo ahora patrocinadas por estados fuera de la región que están entrando, algunos que ya han estado, que digamos que no son los mejores estados para promover la libertad. Bueno, lo dejamos así. Irán, que promueve el terrorismo por todo el mundo. Rusia, que el mercado de armas en América Latina se estima que en 10 años va a llegar a $50 billones. Y Rusia, que es uno de los grandes proveedores de armas en todo el mundo, está mirando a América Latina como un área fértil para vender sus productos. Y mucho de esto llega a bandos criminales, a lugares que no deberían llegar. 76% de las armas que llegan a América Latina están producidas desde Rusia hacia Venezuela. Y obviamente China, que bueno, está también cambiando con crédito. Y creo que hablamos un poco del cambio económico de China que va a resultar y impactar a la región. Y con esto termino. Bueno, no quiero ser simplemente, y no estamos hablando de seguridad, no simplemente quiero ser la obra de mala noticia. Entonces le quiero decir que la buena noticia es que esto ya está en nuestra tradición. En la tradición del liberalismo clásico, seguridad no es un tema completamente ajeno. Y si sigues los pensamientos de los seguidores y los gran filósofos de la libertad, te das cuenta que ellos también enfrentaron sus mismas amenazas en su tiempo. El Hitler de Alemania, Stalin de Rusia. Hoy en día estamos enfrentando a los ayatolás de Irán, Vladimir Putin de Rusia, los bolivarianos aquí en América Latina. Y si estudias, ellos también tuvieron este mismo campo de batalla. Y cierro con esto porque quiero también reconocer a los grandes estudiantes. Yo que he peleado guerras en diferentes países, pero yo me doy cuenta que hoy en día la guerra no se gana, este tipo de guerras no se ganan con bombas y batallas, se ganan con ideas, con imágenes, con palabras, con un mensaje. Y por eso quiero reconocer a los estudiantes que ellos están mandando ese mensaje. Ellos son los soldados ahorita en esta guerra. Y les dejo con esta frase: el que quiere ser libre debe luchar hasta la muerte contra las que quieren privarlo de su libertad. Dicho por Ludwig von Mises, página 282 de Acción Humana. Gracias por su atención.